Hola a todos. Su ángel favorito al habla, luego de unas largas semanas, y haber superado lo que es la perecitis y el bloqueo del escritor, finalmente milagrosamente publico mi segunda creepypasta, un amigo muy cercano mío de nombre, Radek, un lobo fumador, todo malo y subnormal que gracias a él pude terminarla, por eso le doy a él las gracias especiales. Les seré sincero, esta creepypasta, el resultado final no me gustó mucho, pero no obstante la publicaré ya que sigue siendo uno de mis trabajos, espero que les entretenga aunque no creo que llegara a los talones la del dios falso, o eso creo yo. Bueno, sin más demora aquí les dejo la creepypasta titulada, La oscura vida de Lucarno. Todo empezó tiempo atrás en una extraña isla, no era muy grande pero contaba con un volcán, árboles, arbustos, era una isla tropical, que allí habitaban uno que otro tipo de Pokémon, respectivamente. En esta pequeña isla poco usual, se encontraba un pequeño Pokémon muy peculiar diferente a los otros, era un Pokémon en forma de lobo, era más ni nada menos que Riolu, un Pokémon aural que tenía uno de los más curiosos poderes en este mundo, el poder de controlar y ver el aura. Este pequeño Pokémon había vivido algo vacío, por ser el único en su clase, por ser un raro, los otros Pokémon pasaban mucho tiempo molestándolo e ignorándolo por su diferencia, su vida era solitaria en un principio, ni sabía cómo había llegado a un lugar como este, sin saber de dónde vino, sabiendo y tormentándole el hecho de que sus padres lo abandonaron aquí en esta isla. A este pequeño lo había criado una Lupongi, peculiar cual había visto la belleza en aquel hermoso y joven Pokémon, según ella había encontrado a Riolu a orillas del mar, envuelta en una canasta, de milagro y de solo de milagro a que luego había sobrevivido y entonces desde ese día aquella Lupongi, decidió cuidarlo y transformarse en lo que sería su madre. Cuando Riolu cumple cierta edad de su vida, su madre enferma completamente, estando en un estado muy difícil de entender, Riolu velaba por ella por todas las noches y todos los días, esperando que su amor sería suficiente para que viviera y sanara, volviendo a pasar los momentos gratos y maravillosos que pasaron en el pasado. Pero no fue suficiente, al cabo de las semanas, aquella Lupongi murió. Con esto Riolu una vez más recupera el vacío que antes había desaparecido, una triste desdicha, a aquel pobre Riolu, llorando desconsoladamente en la oscuridad de la noche, bajo la luz triste de la luna llena, mientras gritaba sus lamentos, los lamentos que jamás podrían ser escuchados, y Riolu con el corazón totalmente destrozado, decide vivir por un buen futuro por su madre que tanto lo había querido, por él y más por el hecho en que cierto día en la isla, muchos Pokémon reunidos empezaban de hablar de un muy interesante tema, de lo que eran los entrenadores Pokémon. Riolu, interesado en este tema, decidía ser más fuerte todavía para algún día tener un maestro y de esa manera salir de esta isla que tanta amargura y dolor causó para él. Riolu, ahora con un nuevo y único objetivo en la vida, se dedicaba a entrenar, y ser fuerte, ser el Pokémon más fuerte de todos. Riolu cada día entrenando duro para al fin salir de esta isla y poder alcanzar su sueño. Desgraciadamente, en uno de esos días, en uno de los días en la isla, al caer la noche más específicamente, el volcán hizo erupción de repente, jamás había pasado algo como eso en aquella isla según los más ancianos podemos, aquel volcán estaba dormido de forma eterna, que no podía despertarse por nada en el mundo, pero aparentemente se habían equivocado completamente. No fue mucho el tiempo que pasó, para que la lava se hiciera con todo el lugar y los Pokémon del tipo volador y agua lograron poder escapar, otros se decidieron quedar por proteger a sus amigos y familia pero sus esfuerzos fracasaron terriblemente. Riolu no podía creer lo que sus pequeños dos ojos veían en esos momentos, estaba totalmente asustado, totalmente paralizado, solo podía verse como la lava consumía a todo su paso, los árboles, sus antiguos compañeros, exactamente todo, inocentes Pokémon muriendo, cayendo desplomados e incinerados por todo el lugar, dejando solo cadáveres, la tierra temblaba constantemente y la isla empezaba a romperse, solo un gran grito podía escucharse, parecía ser un grito monstruoso de gran calibre, solo podía sembrar miedo y terror por todo el lugar. Riolu corría por toda la isla, con intenciones que la lava no lo tocara, pero con el tiempo Riolu no podía correr más. La lava había cubierto toda la isla con un intenso manto de lava, Riolu no podía hacer nada, tenía dos opciones, o morir en la lava, o morir en el mar abierto. Riolu no tuvo tiempo de pensarlo dos veces dado que un terremoto sacudió nuevamente la isla, en el último trozo de tierra que estuvo situado, fue roto por ese último terremoto, provocando la caída de Riolu al mar, quedando inconsciente por la magnitud del terremoto anterior y solo antes de desmayarse completamente, escuchar otro rugido de aquel monstruo misterioso, que ni Riolu ni nadie podría imaginarse de lo que era aquella cosa.
Ryolu, pensando que sus días estaban contados, milagrosamente despierta en lo que era una cama, totalmente confuso se levantaba de esta y exploraba lo que era una habitación. En aquella habitación solo se podían encontrar lo que era un par de armaduras, espadas, lanzas, cascos, eran armas humanas. Ryolu había sido salvado por humanos, antes de que cediera ante el gran y profundo mar. Ryolu, algo asustado y desorientado, escucha un ruido extraño. Era la puerta abriéndose, y de esa un extraño sujeto con capas y ropajes medio azules, se encontró cara a cara con este peculiar Pokémon. Pasó el tiempo y Ryolu fue entrenado por aquella persona. Con el tiempo él y aquella persona, cual empezó a referirse hacia él como maestro, empezaron a desarrollar un vínculo, un muy poderoso vínculo que hasta la fecha Ryolu jamás logró comprender bien. Juntos entrenaron duro. Ryolu en algún momento logró evolucionar a un Lucario en el último día del entrenamiento, a donde él tenía que luchar contra 3 miembros élite de la armada. Ryolu, gracias al fuerte vínculo con aquel hombre, logró evolucionar de esa manera explotando todo su potencial. Le fue enseñado lo que era el lenguaje humano, y lo que era el control del aura. Lucario con el tiempo más tarde empezó a tener visiones de una guerra próxima. El preocupado y algo inquieto por aquello, decidió más bien ignorarlo que hablarlo con su maestro. No pasó mucho tiempo después cuando la predicción que había visto Lucario era cierta, la guerra se avecinaba. Lucario, no obstante, queriendo luchar y proteger a su pueblo, fue encerrado y traicionado por su maestro, en lo que aparentemente parecía un báculo. Lucario, confundido y devastado, solamente pudo quedarse en ese tan oscuro y frío lugar, esperando al momento de resurgir al mundo nuevamente. Totalmente enojado y triste por aquella traición de su joven amo, nuevamente el vacío de su corazón volvió a crecer aún más grande de lo que estaba, su oscura y muy vacía vida, la oscura vida de Lucario. Bueno, eso fue todo. Por ahora tengo grandes proyectos para el futuro, y sé que estos no serán tan tardíos como esta creepypasta, o bueno, por lo menos intentaré que sea lo más rápido posible XD, de lo contrario mal por mí, jojojojojo. Bueno, hasta la próxima, nos vemos en el próximo vídeo.